Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La confesión llena de amor de Engin Agurek señaló su amor al decir: no tengo una vida vacía. Engin Agurek, conocido por su talento actoral y su mirada profunda, ha vuelto a captar la atención del público, esta vez no por un nuevo proyecto televisivo, sino por una confesión que ha derretido corazones. Durante una entrevista reciente, el actor dejó entrever un costado suyo más íntimo, más humano y más vulnerable. Con voz serena y sonrisa sincera, soltó una frase que quedó flotando en el aire como un suspiro cargado de significado. No tengo una vida vacía. Estas palabras no solo revelaron un estado de ánimo, sino que parecían ocultar un amor que le da sentido a todo. Las redes sociales estallaron, buscando pistas, interpretando gestos, y reconstruyendo el rompecabezas de su corazón. La frase, breve pero contundente, dejó entrever que hay algo o alguien que llena su existencia. No habló de nombres, no dio detalles, pero su mirada se iluminó con esa chispa inconfundible que solo el amor puede encender. Muchos intentaron descifrar el enigma, preguntándose quién sería la musa detrás de esa declaración. Pero más allá del misterio, lo que realmente conmovió fue la honestidad con la que Engin se expresó. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, se permitiera hablar desde el alma y no desde el personaje. Desde hace años, Engin Agurek ha sido un símbolo de intensidad emocional en pantalla, pero fuera de ella siempre ha sido reservado, casi hermético. Por eso, estas palabras cobraron una fuerza inesperada, dejando claro que, aunque su vida es discreta, no está exenta de emociones profundas. No tengo una vida vacía, no es solo una afirmación, es una declaración de plenitud, de gratitud, y tal vez, de entrega. Algunos fans incluso señalaron que ese tipo de amor se nota en la forma en que él habla, pausada y serena, como si acariciara cada palabra. Hay quienes aseguran que esta confesión es el reflejo de un romance silencioso, cultivado en la intimidad, lejos de los flashes y las portadas. Puede que haya decidido proteger ese amor de los rumores y las expectativas, dándole espacio para crecer libremente. Otros, más filosóficos, interpretan su frase como un testimonio del amor propio, de haber encontrado un equilibrio entre el éxito y la paz interior. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que sus palabras no fueron lanzadas al azar. Llevaban el peso de una historia no contada. Tal vez Engin Agurek no quiso decir más porque no necesita hacerlo. A veces, lo más poderoso es lo que no se dice, lo que se insinúa entre líneas. La forma en que bajó la mirada tras pronunciar esa frase hablaba de alguien que atesora sus sentimientos como joyas privadas. Y esa reserva, lejos de alejar al público, lo acercó aún más a él. Porque hay belleza en la discreción, y Engin Agurek parece entenderlo mejor que nadie. Cada gesto suyo, cada pausa, cada silencio, construye un lenguaje que sus seguidores han aprendido a leer con devoción. En ese instante, no hizo falta una declaración grandilocuente ni un gesto teatral. Bastó con esas 6 palabras para provocar una revolución emocional entre quienes lo siguen. Los foros de fans se llenaron de teorías, imágenes, recuerdos, y hasta poemas inspirados por la confesión. Y es que, en un mundo donde todo se grita y se muestra, esa forma de amar en voz baja tiene un encanto irresistible. Engin Agurek parece amar como actúa. Con intensidad silenciosa, con profundidad contenida, con verdad. Algunos colegas suyos comentaron después que hacía tiempo no le veían tan sereno, tan pleno. Dicen que el amor transforma, y en su caso, esa transformación se nota en su energía, en la forma en que camina, en su mirada más luminosa. Tal vez el amor que lo acompaña no necesita títulos ni etiquetas, solo espacio para florecer. Y quizá por eso decidió compartir apenas un fragmento, una frase que abre puertas sin forzar ninguna cerradura. Es un gesto valiente y sutil, propio de alguien que ha aprendido a protegerle valioso. Entre bastidores, se comenta que Engin Agurek ha encontrado una nueva inspiración en su vida, una fuente de calidez que lo impulsa a seguir adelante. No se trata de una musa etérea ni de una fantasía romántica, sino de una presencia real, tangible, que acompaña sus días. Aunque se niegue a dar detalles, esa